Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 12. Tonterías, volumen 1, fin. Jamie. Un grito furioso resonó por la espaciosa oficina. Hola. Jamie se escondió bajo el escritorio, cubriéndose la cabeza con las manos. Estaba tan aterrorizado que hasta olvidó respirar. Tap, tap, tap. Unos pasos se acercaron lentamente, pero con un peso que le hacía sentir a Jamie que el alma se le escapaba del cuerpo. Tup. Una enorme mano agarró peligrosamente su corbata. Cuando Jamie abrió sus ojos temblorosos, vio a un demonio con una enorme cicatriz en la cara y una constitución musculosa. ¿Ni siquiera puedes encargarte de una tarea tan simple? Holgazán de mierda. El rostro del hombre estaba rojo como un tomate. Jamie sabía que estaba acabado. Solo podía rezar para que su jefe sufriera un infarto y no lo persiguiera en sus sueños después de matarlo. Jamie empezó a rezar con una expresión extrañamente serena. Era la cara de alguien que había aceptado su destino. 2 malditas semanas. ¿Acaso sabes lo que significa urgente? Tengo que enseñártelo yo, Su jefe lo atacó con hechos. Jamie tenía mucho trabajo, pero entregaba los peores resultados. ¿La razón? Cada persona a la que entrevistaba parecía tener un tornillo flojo. Jamie recordó a la anciana que lo perseguía con un bastón y a su esposo cubierto de sangre animal. Nadie podía imaginar cuánto había sufrido. Su suerte era abismal. Estaba seguro de que existía una conspiración y de que sus compañeros le encajaban todos los trabajos de mierda. ¿A qué pobre hombre era y ahora debía sufrir a manos de ese ogro bruto? El mundo era verdaderamente injusto con él. Oye, ¿me estás escuchando, bastardo dramático? Te escucho. Te escucho todo. Dijo con el rostro empapado en sudor. La cara de su jefe finalmente pareció calmarse un poco. Ah. Jamie, ¿qué voy a hacer contigo? El hombre se masajeó las sienes, tratando de aliviar el estrés. Yo puedo hacer cualquier cosa, jefe. Solo he estado ocupado últimamente. Su jefe lo miró con ojos llenos de sospecha e incredulidad. Tú eres el que menos trabajo tiene aquí. ¿Por qué crees que te di esta tarea? Su voz era tan fría y fuerte como una tormenta. Lo siento. Lo siento muchísimo. Cállate. Pum. Soltó la corbata de Jamie, y este cayó lastimosamente al suelo, mirando a su jefe con una expresión dramática y devota. No me importan tus excusas. Olvida todo lo demás y concéntrate en esto. Un papel apareció frente al rostro de Jamie. En él estaba dibujada una niña enfermiza. Jamie se calmó y empezó a analizar el caso. ¿Es real? ¿Tú qué crees, idiota? Esa mañana, su jefe había recibido las últimas noticias sobre el caso de la niña desconocida. Los signos de trauma severo estaban escalando más allá de lo que el hospital podía manejar. Recordaba el rostro furioso de la doctora cuando mostró los dibujos. Su jefe también estaba frustrado por la incompetencia de su departamento, por eso no pudo evitar gritarle a Jamie. Si no resuelves esto en 3 días, estás despedido. Sus palabras fueron frías y directas. Gu. Jamie tragó saliva. ¿Por qué había escogido ser hombre de negocios en vez de actor? ¡Qué desperdicio de talento! Lo haré. Gracias por la oportunidad, jefe. Ocultó sus verdaderos sentimientos detrás de palabras amables. A su jefe no le interesó en lo más mínimo. La adulación jamás funcionaba con él. No traiciones mi confianza más de lo que ya lo has hecho. Con esas palabras, el hombre salió de la habitación. Jamie quedó solo en la pequeña oficina. ¿Sobreviví? Recibimos noticias de servicios sociales. ¿Hay alguien en la sala de administración?, dijo el hombre del equipo administrativo del hospital. Ah. Por fin.
Liam sintió alivio al pensar que al fin la niña recibiría justicia. Priyanka permaneció en silencio. Black. Una enfermera detrás de ellos escupió el café, con los ojos muertos. Yo la traeré, dijo Priyanka poniéndose de pie rápidamente. Su acción repentina dejó a Liam sin tiempo para reaccionar. ¿Y María? María claramente no parecía estar en su sano juicio como para intervenir. Tap. 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 Los pasos de Priyanka eran lentos y vacilantes. No podía entenderse a sí misma en esos días. Las ojeras se marcaban en su rostro. No había dormido durante 3 días, consumida por sus preocupaciones. Y como si eso no fuera suficiente, tenía la menstruación. Sus emociones estaban inestables y sensibles. A pesar de toda esa incomodidad, reprimió sus sentimientos. La imagen de la niña estaba siempre en su mente. Los dibujos de la niña, los exámenes, su olor, su sonrisa y su pasado lamentable oculto tras la amnesia. Priyanka apretó con fuerza el puño. Había informado directamente a servicios sociales, pero su preocupación no disminuía. ¿Se adaptará bien?, pensó. Según sus observaciones, la pequeña apenas interactuaba con nadie. Apenas respondía a María, una de las enfermeras más amables. Priyanka sentía que había tenido suerte al ser ella quien la salvó primero. Sin eso, quizá nunca habría logrado entrar un poco en el corazón de la niña. Viendo su condición, Priyanka no podía ocultar lo que sentía. Se sentía responsable. ¿Cómo no iba a sentirse así? El tiempo que había pasado con la niña cruzó su mente como una serie de destellos. Sus paseos, los regalos que le llevaba, las adorables miradas ocasionales de la pequeña y la sensación de sus deditos aferrándose a su bata. Badom. Pensar en que esa niña fuera enviada lejos hizo que su corazón se agitara de ansiedad. Tap. 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 Siguió avanzando, reduciendo al mínimo sus pasos, pero aún así terminó llegando. Ante ella estaba la puerta de una habitación de paciente. Creak. ¿Un paseo? Cuando se acercó, la niña escribió eso de forma natural en su libreta. Sí, hoy es un poco especial. Priyanka respondió alzando suavemente el cuerpo de la niña. Un olor ligero y dulce la recibió. Al aspirarlo, Priyanka la sostuvo todavía con más fuerza. No quería soltarla. Con una expresión seria, la acomodó en una silla de ruedas y caminó con rapidez, aunque llena de ansiedad. Su visión estaba borrosa y su cuerpo se sentía pesado. Si cerraba los ojos en ese momento, podía desplomarse. Pero reprimió todo eso y siguió avanzando con la niña. Sus preocupaciones y su ansiedad la empujaban. Tap. Priyanka se detuvo frente a una puerta. Detrás de ella se encontraba el hombre que se llevaría a su niña. Badom. Badom. ¿Por qué estamos aquí?, escribió la pequeña, mirando a Priyanka con unos ojos inocentes y vacíos. Priyanka no pudo reaccionar. Su respiración se volvió corta y agitada. La niña sostuvo su bata como de costumbre y escribió de nuevo. ¿Está bien? Sus palabras mostraban preocupación por el estado de Priyanka. La niña parecía más preocupada por ella que por sí misma. Incluso ahora, Priyanka podía sentir la bondad natural de la pequeña. Contuvo las lágrimas. Sentía que algo dentro de ella se estaba rompiendo poco a poco. Intentó respirar despacio para no preocupar a la niña. Su rostro volvió a la habitual falta de expresión. Era una adulta, y su papel era aliviar las preocupaciones de la pequeña. No te preocupes por mí. Son de servicios sociales, te harán algunas preguntas. Solo responde con honestidad. Yo te estaré esperando aquí. La niña miró esas palabras sin moverse. Priyanka sabía que era lista y que entendía perfectamente lo que implicaban. Después de observarla tantas veces, era natural que la conociera. Sintió como el aura de la pequeña se volvía frágil. Sus manos no se movieron, estaba inexpresiva.
Está bien. Era una respuesta típica, pero Priyanka pensó en el valor que debía haberle costado escribirla. Apretó los puños con fuerza y el olor de la sangre llenó el aire. Creak. La puerta se abrió, revelando a un joven con traje negro y una actitud profesional. Smack. Priyanka sintió un tirón inusual en su bata. Las pupilas de la niña temblaron con violencia. Era la primera vez que la veía así. Se confundió por aquella reacción extraña, pero enseguida entendió. Una idea que antes había descartado empezó a tener sentido. Un aura ensangrentada se dirigió hacia el hombre. Él empezó a sudar bajo aquella mirada y se acercó con profesionalidad. Hola, soy Jamie. Estoy aquí para ayudarte, no tienes que asustarte. Priyanka lo observó, analizando cada palabra en busca de sospecha. Hola. He notado que te gusta la doctora Priyanka, ¿quieres que se quede con nosotros mientras hablamos? El hombre lanzó una mirada a Priyanka. Sus piernas temblaban. Sí. Priyanka no ocultó sus ojos inyectados en sangre. El hombre se acomodó la corbata con incomodidad y se sentó. Priyanka y Jamie quedaron frente a frente. Su sola presencia ejercía una presión palpable. Todo lo que ella podía pensar era en las manos temblorosas que seguían aferradas a su bata. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te incomode? Traje negro. Badom. El corazón de Priyanka se disparó. Traje negro. ¿Por qué traje negro? Una reacción tan fuerte al hombre, una recuperación rápida y amnesia. Las piezas empezaron a encajar. Aquel hombre era una figura clave. Está bien. Veo que te gusta la doctora Priyanka. ¿Hay alguien más con quien quisieras quedarte mientras hablamos? El hombre preguntó por los vínculos y relaciones de la niña. No, siguió interrogándola sobre varios temas. Sus palabras parecían simples, pero Priyanka notó cómo cada pregunta sacaba a la luz una parte privada de la mentalidad de la niña. Y también su falta de recuerdos y de sentido común. ¿Hay algo que necesites? ¿Cómo puedo ayudarte? Más sangre brotó de la mano de Priyanka. Miró al hombre con una frialdad aterradora. Quiero estar sola con la doctora Priyanka. Badom. Badom. Esas últimas palabras rompieron algo dentro de la mente de Priyanka. El mundo se volvió lento. Los hechos empezaron a cobrar sentido. La niña estaba extremadamente incómoda con ese hombre. El momento de su visita era extraño. Su sonrisa falsa se notaba. Los extraños dibujos del cuaderno. Las marcas de golpes y autolesiones. Y las reacciones ocasionales de la niña. Estaba evitando al hombre, probablemente porque de forma inconsciente sentía algo malo en él y en su departamento. La única persona en la que la niña podía confiar era Priyanka. Estaba luchando sola contra ese hombre, que intentaba aprovecharse de su falta de comprensión social. Si algo ocurría y la niña salía de su cuidado, Priyanka no estaba segura de lo que vendría después. Creak. Priyanka abrió la puerta. Sniff. Una enfermera llorando esperaba afuera. Era María, que había llegado justo a tiempo. Hablaré con este caballero. Tú ve con María. Bam. Sin darle tiempo a la niña para responder, Priyanka cerró la puerta con fuerza. Entonces, ¿qué fue todo ese sinsentido? Dijo conteniendo su agitación interna. Hola. El hombre abrió la boca, estúpidamente confundido. Bam. ¿De verdad crees que me voy a quedar aquí escuchando y asintiendo a esta mierda? Hola. El hombre tembló ante las palabras furiosas de Priyanka. ¿Crees que las cosas saldrán a tu manera solo porque ella no tiene registros? Priyanka dijo eso mientras lo agarraba del cuello. Ese señora, está malinterpretando. Solo estoy haciendo mi trabajo, tonterías. Slap. Su palabra fría atravesó el corazón de Jamie con la misma dureza que la bofetada. No puedo probar nada ahora mismo.
Ni siquiera yo lo tengo todo claro, dijo mirándolo directamente a los ojos como una máquina rota. Pero mis instintos nunca me han fallado. ¡Pum! El hombre cayó lamentablemente al suelo. Priyanka tomó con calma una silla cercana y se sentó, observándolo con disgusto. Dame los documentos. ¿Qué? Los documentos de adopción. Dámelos. Señora, no sé qué está pensando, pero hay procesos, y esto debería discutirse primero con su familia. Tum, tum. Priyanka sacó lentamente su celular e hizo una llamada. Doug, soy yo. No, todo está bien. ¿Era su esposo? Jamie observó a la mujer sentada en el suelo sin atreverse a mover un dedo. Quiero adoptar a una niña. Sí, la de la foto. Connie la adorará como nueva hermana, ¿verdad? El silencio llenó la habitación. Jamie estaba acostumbrado a las situaciones extrañas, pero aquella mujer le provocaba más escalofríos que su propio jefe. Jamie cerró los ojos y rezó. Ya está. Ahora dame los documentos. Ella lo miró como si no fuera a aceptar ninguna objeción. En ese momento, un pensamiento cruzó la mente de Jamie. Debí haberme convertido en actor. Cuando el jefe de Jamie revisó su escritorio al día siguiente, encontró dos cosas. Un documento de adopción y una carta de renuncia. Documento de adopción. Solicitud de adopción de Asama Esbaran, nacida el 1 de abril de 2020, 9 años, sexo femenino. Carta de renuncia de Jamie. Jefe, me di cuenta de que la vida es demasiado preciosa como para desperdiciarla en una oficina. He decidido convertirme en actor en Kansas, así que por favor no me busque. Hay una solicitud de adopción sobre su escritorio. Le dejo este caso en sus grandes y brutales manos. Con cariño, Jamie. Capítulo 13. Historia secundaria, archivos secretos y... Nota, este capítulo ocurre antes de la creación del Imperio Diamante. En la era de las sombras, cuando el sol sea cubierto por la oscuridad, una estrella carmesí surgirá. Nacida del fuego y del dolor, desenterrará el abismo, y el mundo será consumido por su desesperación. Esa era la profecía más antigua de Solara. Algo que todos los niños conocían. El rojo era malvado, y debías evitarlo si querías vivir en paz. En los viejos tiempos, todos los niños pelirrojos eran asesinados apenas nacían. Pero en la actualidad, la gente de Solara ya no se lo toma en serio. La tecnología había avanzado hasta el punto de que la mayoría de las amenazas podían resolverse, y aún así el prejuicio contra las personas pelirrojas seguía existiendo. Durante décadas, el pueblo de Solara cometió uno de los mayores errores respecto a una profecía: tratar de evitarla. «Lárgate de aquí, basura», gritó furioso un hombre mientras arrojaba al suelo a una pequeña niña pelirroja. Su cuerpecito cayó en la tierra, cubierto de suciedad. Su bonito rostro estaba marcado por heridas, y todo su cuerpo estaba lleno de moretones. Sin embargo, su espíritu seguía siendo tan firme como una llama ardiente. «Jódete, imbécil», gritó la niña con ferocidad. Sus ojos estaban llenos de odio, lo bastante intensos como para repeler a la mayoría de la gente. ¿Hoy también te golpearon?, preguntó un niño pequeño y peculiar. El niño y la niña tenían una larga historia juntos. Ambos eran huérfanos y muy pobres, y solo se tenían el uno al otro para sobrevivir. «Quédate quieta, voy a desinfectarte», dijo el niño, cargando un viejo botiquín de emergencia como si lo hubiera hecho muchas veces. La niña permaneció quieta, aceptando en silencio sus manos hábiles. «Sabes, Rebecca, si no le hubieras golpeado las pelotas, te habría dejado comer un poco de las sobras», dijo el niño con calma. «Eso no es asunto tuyo», respondió Rebecca con brusquedad, con la cara tan roja como su cabello. «PFFT». Se rió el niño, burlándose de ese rostro encendido. «Sabes que ese imbécil es un pervertido de mierda. ¿Quién querría comer comida de una basura que engaña a su propia esposa?», se justificó ella.
Grrr. La cara se le puso completamente roja al oír el sonido vergonzoso de su estómago. Ah. Solo déjame encargarme de la comida, dijo el niño cansado mientras sacaba una manzana vieja de su bolso. Atrápala. Rebecca devoró la manzana roja sin vergüenza. Llevaba días sin comer y estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. No te preocupes. Cuando despierte mis habilidades, te devolveré toda la comida que me has dado, dijo la niña con orgullo. Era una vieja tradición de Solara, al cumplir 12 años, el poder del alma despertaba. Muchos huérfanos como ellos habían cambiado por completo sus vidas después de ese despertar. Los investigadores celestianos aceptaban a cualquiera que poseyera habilidades valiosas, ignorando su pasado y sus pecados, y hasta les daban comida y refugio. Rebecca esperaba poder mantenerse a sí misma y a su hermano una vez despertara su poder del alma. Sí, si sobrevivimos hasta entonces, te creeré, dijo el niño con sarcasmo. Mavren era un chico curioso y astuto, mientras que Rebecca era impulsiva y terca. Juntos eran la pareja más problemática de Ciudad Sol. Tengo un plan para sacarnos de aquí. No pelees innecesariamente, dijo Mavren con una mirada calculadora. ¿Un plan? Rebecca estaba confundida por sus acciones repentinas. Él siempre la metía en planes extraños y hablaba como si supiera todo sobre el mundo. SHH. Mira allí, susurró. Un grupo de 4 guardianes del sol custodiaba una caravana misteriosa frente al bosque oscuro. Mavren había memorizado todos sus hábitos y características. Los guardianes del sol estaban directamente asociados con los recursos celestes y solían transportar artefactos valiosos. Ese era el plan de Mavren para retirarse joven junto a Rebecca. Son las 9 de la noche. El grandulón se irá durante 5 minutos, y 3 minutos después de eso, los otros 3 se dispersarán por 2 minutos y medio. Esa será nuestra oportunidad, explicó con cuidado. Yo entraré por detrás y robaré un artefacto. Tú vigilarás si alguien se acerca y me avisarás con esto. Mavren le mostró un sol parlante, un dispositivo capaz de enviar mensajes cortos a poca distancia. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Rebecca, confundida. No importa. ¿Lo harás? Yo no dije que no. Entonces tómalo, dijo lanzándole el pequeño aparato. No tenemos tiempo que perder. Dicho eso, el niño corrió hacia la pequeña caravana y comenzó a buscar artefactos preciosos. Vaya, hay muchísimas cosas aquí, pensó mientras revisaba el contenido. Abrió rápidamente la cubierta y la visión que encontró lo dejó helado. En lugar de artefactos, había cuerpos parecidos al suyo. Algunos rostros le resultaban muy familiares. ¿Qué? Mavren, el grandote viene. Sin tiempo para procesar el shock, Mavren corrió con todas sus fuerzas. Nunca había corrido tan rápido. La adrenalina de haber visto aquellos cadáveres alimentaba todo su cuerpo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué hay cuerpos aquí? No era la primera vez que veía un cadáver, pero encontrarlos en una caravana asociada a la investigación celeste habría conmocionado a cualquiera en Ciudad Sol. Esto es grande, pensó. Una conspiración en la que no quería verse involucrado, aunque tal vez ya era demasiado tarde para evitarlo. ¿Qué haces ahí?, gritó un hombre enorme con armadura ligera, sangre en el cuerpo y una espada en la mano. ¡Mierda! Mavren saltó alto, tocando con sus manos hábiles la parte superior del muro. Había preparado un plan de respaldo por si algo salía mal, pero nunca creyó que tendría que usarlo tan pronto. Espera ahí. El gran guardián del sol se acercó con una voz peligrosa, pero cuando saltó el muro, una sartén enorme le golpeó la cara y lo dejó inconsciente. Apenas habían pasado unos minutos. Por poco me atrapan, dijo Mavren aliviado. ¿Por poco? Una voz extraña sonó detrás de él. 3 guardianes del sol lo estaban esperando. ¿Por qué está tardando tanto? Rebecca esperaba ver aparecer a los otros 3 guardianes, pero contrario al plan de Mavren, no apareció nadie.
Es extraño. Sabía que Mavren podía lidiar con uno, pero si aparecían más. Empezó a sentir una peligrosa corazonada. Rebecca se apresuró hacia donde Mavren había ido. Sus ojos no buscaban artefactos. Lo único en lo que podía pensar era en su hermano. ¿Dónde estás? Saltó alto y apoyó las manos en lo alto del muro. Allí vio la imagen de 3 guardianes del sol inconscientes y un brazo familiar tendido en el suelo. Mavren, dijo Rebecca con las pupilas temblando de shock. Se acercó al brazo y lo tocó con manos temblorosas. La sangre goteaba desde un corte limpio. Mavren debió haber luchado para sobrevivir y luego esconderse. Pero el único lugar donde podía ocultarse en ese espacio reducido era el bosque oscuro y denso. Nadie que entrara allí volvía con vida. ¿Quién? Sus ojos rojo claro se oscurecieron y sus manos temblaron de rabia. Miró al hombre grande todavía inconsciente y a la espada cubierta de sangre. Fuiste tú. Sus pequeñas manos sujetaron la espada. Aferrándola con fuerza por la empuñadura, dirigió la hoja hacia el hombre. Segundos después, una cabeza rodó por el suelo. Su odio no se detuvo allí. Los 3 guardianes restantes se convirtieron en sus nuevos objetivos. La noche quedó cubierta de rojo, un rojo oscuro y carmesí lleno de odio e injusticia. Fue el comienzo de todo. Capítulo 14. Historia secundaria, diario de Asahi. Número 1. Decidí escribir un diario. Como alguien podría leerlo, creé un cifrado simple, reemplazando las letras del alfabeto por símbolos. Intentaré escribir aquí cada vez que pase algo importante. Número 2. No me agrada. Hay un límite para lo densa que puede ser una persona. ¿Por qué esa enfermera estúpida no puede respetar mi espacio personal? Por su culpa no puedo concentrarme en mis movimientos ni en mis dibujos. He decidido ignorarla. Número 3. Lectura de labios. Como la enfermera habla demasiado, intenté volverla útil leyendo sus labios. Pensé que, si lograba entenderlos, ya no necesitaría que nadie me escribiera las cosas. Pasé todo el día analizándola, pero todavía no pude entender ni una palabra. ¿De verdad estaba hablando inglés? Esto es más difícil de lo que pensé. Lo intentaré otra vez cuando domine mejor mis movimientos. No debería sacar conclusiones tan rápido. Número 4. Por un pelo. Hoy intentaron sacarme sangre. Estaba ansiosa mientras copiaba el sistema del médico para extraer sangre. El cuerpo de Gemma tiene sangre, pero no sé cuán humana es esa sangre. Estoy exhausta. Necesito un descanso. Número 5. Lo hicieron de nuevo. Parece que la sangre desapareció al cabo de un rato. Bueno, eso era de esperarse. Después de todo, el cuerpo de una gema no es más que una ilusión. Por suerte, asumieron que solo se trataba de un problema logístico. Tal vez, si agrego más energía, pueda hacer que dure más. Número 6. La odio. Hoy estaba mejorando el sistema de pensamiento paralelo de mi gema y esa enfermera estúpida me interrumpió en medio del proceso. Es tan frustrante. Pasé toda la noche arreglándolo todo desde cero, simulando otra vez los latidos. ¿Ya mencioné cuánto la odio? La odio. Número 7. La mujer severa. La mujer que me robó mi primer beso resultó ser mejor de lo que imaginaba. No desperdicia mi tiempo con charlas triviales ni me interrumpe como la enfermera. Antes de cada examen me explica el proceso y me da toda la información que necesito. Gracias a ella puedo pasar los exámenes con seguridad. La enfermera podría aprender 1 o 2 cosas de ella. A veces incluso me trae regalos. Número 8. Quiero morir. Hoy tuve una cita con una ginecóloga. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Mátenme. Alguien máteme. No puedo mirarla a los ojos. Durante el examen, no pude evitar escanear todo su cuerpo. Me siento una pervertida. Perdón por acosarla con la mirada, doctora.
¿Debería intentar recuperar mi gema? Tal vez, si arreglo mi sistema neural, podría morir del dolor. Número 9. ¿Un oso de peluche? Los regalos de la doctora se están volviendo cada vez más extraños. ¿Un oso rosa? ¿De verdad ese era su gusto? No, no debería juzgar. A cualquiera le puede gustar el color rosa o las cosas adorables. No es de mi agrado, pero no rechazaré su amabilidad. Número 10. Me sacó afuera. Fue muy amable de su parte. Había mucha gente, y todos se veían tan diferentes. ¿Será porque este es un mundo de caricatura? Todos tienen rostros tan distintivos. Mucha gente se me acercó hoy. Había olvidado lo incómodo que podía ser eso, pero fue divertido pasear con la doctora. Dibujo de un árbol. Decidí dibujar el árbol que vimos hoy. Así nunca lo olvidaré. Número 11. ¿Vieron mis dibujos? Ya no puedo dar la cara. ¿Quién dibuja tan mal? ¿Y si creen que estoy mentalmente enferma? Soy tan estúpida. 7 líneas de autoinsultos fueron ocultadas. Quiero morir. Número 12. Nada. Sorprendentemente, no pasó nada. La doctora actúa como si todo fuera normal. La enfermera también dejó de ser tan agobiante. Número 13. Tranquilo. Hoy no pasó nada. Fue un día tranquilo. Aproveché el tiempo para practicar mis movimientos y estoy realmente orgullosa de mi progreso. La doctora pasó un momento, pero se fue rápido. Parece ocupada. Espero que esté bien. Los doctores siempre están muy ocupados. Número 14. Melancolía. No quiero admitirlo, pero me he sentido un poco triste últimamente. A veces me golpea una ola de melancolía sin razón. La enfermera ya no habla. Ahora solo se me queda mirando, y es extraño. La doctora también parece muy ocupada. Estoy preocupada por ella. Me recuerda a la abuela. Siempre se siente como si estuviera ocultándome algo importante. Ojalá fuéramos más cercanas. En realidad no sé mucho sobre ella. Número 15. Traje negro. Priyanka, ese es el nombre de la doctora. Es un nombre peculiar. Hoy tuve un encuentro incómodo con un hombre de traje negro. Fue educado y amable, pero había algo intimidante en ese traje. En mi vida pasada lo habría manejado mejor. La enfermera me trajo de vuelta. Ha estado muy rara estos días, pero cuando la vi comportarse otra vez de forma tan extraña como siempre, me sentí un poco aliviada. Ya no me entiendo. La doctora sigue hablando con él. ¿Qué está haciendo si ya está tan cansada? Estoy preocupada. Siempre se sobrecarga de trabajo. Algún día podría morir por eso. ¿Cómo puede llamarse doctora si ni siquiera puede cuidarse a sí misma? ¿Y qué está haciendo el personal del hospital, dejándola trabajar hasta ese punto? ¿Habrá algo que yo pueda hacer? Pensaré en algo. La doctora siempre me ayuda. No quiero seguir limitándome a recibir. Este audio lo estás viendo en Suro Audionovelas. Capítulo 15. Dar y recibir. Como cualquier otro día, Doug estaba trabajando como guardia de seguridad en la playa. Doug y su familia se habían mudado a Arbor View el año pasado. Debido a su trabajo, se trasladaba con frecuencia y rara vez pasaba mucho tiempo en un mismo lugar. Por eso, incluso después de trabajar en esa playa durante casi un año, todavía no la sentía familiar. Su empleo no era del todo malo. Sus finanzas eran estables y podía mantener a su familia. Doug había admirado a las figuras de autoridad desde que era niño. Solía escuchar las historias de su abuelo sobre la vida militar con los ojos brillantes de admiración. Pero, para ser honesto, aquel trabajo no se parecía en nada a las grandes aventuras de su abuelo. Cuando se convirtió en guardia de seguridad buscaba aventura, pero la vida le enseñó que las aventuras eran una parte rara de todo eso.
Solo estaba aceptando su realidad como algo inevitable y trabajando como un buen padre para su hija. Su vida era tan monótona como siempre, o al menos lo era hasta ahora. Doug vio unos ojos brillantes en medio de la playa. La visión fue tan aterradora que sintió escalofríos por todo el cuerpo. Clic. Doug encendió rápidamente la linterna. Durante un instante, la imagen de una criatura quedó clara. Detente ahí. Doug contuvo el miedo y se acercó a la figura. Por primera vez, sintió que realmente estaba viviendo una aventura. Tap. 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 Doug corrió con todas sus fuerzas hacia la figura, pero cuando llegó no había nada. ¿Qué era eso? Doug estaba confundido. Había corrido hacia un callejón sin salida, pero no había nadie allí. Cuando giró la cabeza, unos ojos brillantes lo miraban desde la oscuridad. Una criatura parecida a un león estaba allí, observándolo en medio de la noche. Doug tembló ante capítulo 12, Tonterías, volumen 1, fin. Jamie. Un grito furioso resonó por la espaciosa oficina. Hola. Jamie se escondió bajo el escritorio, cubriéndose la cabeza con las manos. Estaba tan aterrorizado que hasta olvidó respirar. Tap, tap, tap. Unos pasos se acercaron lentamente, pero con un peso que le hacía sentir a Jamie que el alma se le escapaba del cuerpo. Tuk. Una enorme mano agarró peligrosamente su corbata. Cuando Jamie abrió sus ojos temblorosos, vio a un demonio con una enorme cicatriz en la cara y una constitución musculosa. ¿Ni siquiera puedes encargarte de una tarea tan simple? Holgazán de mierda. El rostro del hombre estaba rojo como un tomate. Jamie sabía que estaba acabado. Solo podía rezar para que su jefe sufriera un infarto y no lo persiguiera en sus sueños después de matarlo. Jamie empezó a rezar con una expresión extrañamente serena. Era la cara de alguien que había aceptado su destino. 2 malditas semanas. ¿Acaso sabes lo que significa urgente? Tengo que enseñártelo yo, Su jefe lo atacó con hechos. Jamie tenía mucho trabajo, pero entregaba los peores resultados. ¿La razón? Cada persona a la que entrevistaba parecía tener un tornillo flojo. Jamie recordó a la anciana que lo perseguía con un bastón y a su esposo cubierto de sangre animal. Nadie podía imaginar cuánto había sufrido. Su suerte era abismal. Estaba seguro de que existía una conspiración y de que sus compañeros le encajaban todos los trabajos de mierda. ¿A qué pobre hombre era y ahora debía sufrir a manos de ese ogro bruto? El mundo era verdaderamente injusto con él. Oye, ¿me estás escuchando, bastardo dramático? Te escucho. Te escucho todo. Dijo con el rostro empapado en sudor. La cara de su jefe finalmente pareció calmarse un poco. Jamie, ¿qué voy a hacer contigo? El hombre se masajeó las sienes, tratando de aliviar el estrés. Yo puedo hacer cualquier cosa, jefe. Solo he estado ocupado últimamente. Su jefe lo miró con ojos llenos de sospecha e incredulidad. Tú eres el que menos trabajo tiene aquí. ¿Por qué crees que te di esta tarea? Su voz era tan fría y fuerte como una tormenta. Lo siento. Lo siento muchísimo. Cállate. ¡Pum! Soltó la corbata de Jamie, y este cayó lastimosamente al suelo, mirando a su jefe con una expresión dramática y devota. No me importan tus excusas. Olvida todo lo demás y concéntrate en esto. Un papel apareció frente al rostro de Jamie. En él estaba dibujada una niña enfermiza. Jamie se calmó y empezó a analizar el caso. ¿Es real? ¿Tú qué crees, idiota? Esa mañana, su jefe había recibido las últimas noticias sobre el caso de la niña desconocida. Los signos de trauma severo estaban escalando más allá de lo que el hospital podía manejar. Recordaba el rostro furioso de la doctora cuando mostró los dibujos. Su jefe también estaba frustrado por la incompetencia de su departamento,
por eso no pudo evitar gritarle a Jamie. Si no resuelves esto en 3 días, estás despedido. Sus palabras fueron frías y directas. Gu. Jamie tragó saliva. ¿Por qué había escogido ser hombre de negocios en vez de actor? ¡Qué desperdicio de talento! Lo haré. Gracias por la oportunidad, jefe. Ocultó sus verdaderos sentimientos detrás de palabras amables. A su jefe no le interesó en lo más mínimo. La adulación jamás funcionaba con él. No traiciones mi confianza más de lo que ya lo has hecho. Con esas palabras, el hombre salió de la habitación. Jamie quedó solo en la pequeña oficina. ¿Sobreviví? Recibimos noticias de servicios sociales. Hay alguien en la sala de administración, dijo el hombre del equipo administrativo del hospital. Ah. Por fin. Liam sintió alivio al pensar que al fin la niña recibiría justicia. Priyanka permaneció en silencio. Black. Una enfermera detrás de ellos escupió el café, con los ojos muertos. Yo la traeré, dijo Priyanka poniéndose de pie rápidamente. Su acción repentina dejó a Liam sin tiempo para reaccionar. ¿Y María? María claramente no parecía estar en su sano juicio como para intervenir. Tap. 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 Los pasos de Priyanka eran lentos y vacilantes. No podía entenderse a sí misma en esos días. Las ojeras se marcaban en su rostro. No había dormido durante 3 días, consumida por sus preocupaciones. Y como si eso no fuera suficiente, tenía la menstruación. Sus emociones estaban inestables y sensibles. A pesar de toda esa incomodidad, reprimió sus sentimientos. La imagen de la niña estaba siempre en su mente. Los dibujos de la niña, los exámenes, su olor, su sonrisa y su pasado lamentable oculto tras la amnesia. Priyanka apretó con fuerza el puño. Había informado directamente a servicios sociales, pero su preocupación no disminuía. ¿Se adaptará bien?, pensó. Según sus observaciones, la pequeña apenas interactuaba con nadie. Apenas respondía a María, una de las enfermeras más amables. Priyanka sentía que había tenido suerte al ser ella quien la salvó primero. Sin eso, quizá nunca habría logrado entrar un poco en el corazón de la niña. Viendo su condición, Priyanka no podía ocultar lo que sentía. Se sentía responsable. ¿Cómo no iba a sentirse así? El tiempo que había pasado con la niña cruzó su mente como una serie de destellos. Sus paseos, los regalos que le llevaba, las adorables miradas ocasionales de la pequeña y la sensación de sus deditos aferrándose a su bata. Badom. Pensar en que esa niña fuera enviada lejos hizo que su corazón se agitara de ansiedad. Tap. 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 Siguió avanzando, reduciendo al mínimo sus pasos, pero aún así terminó llegando. Ante ella estaba la puerta de una habitación de paciente. Creak. ¿Un paseo? Cuando se acercó, la niña escribió eso de forma natural en su libreta. Sí, hoy es un poco especial. Priyanka respondió alzando suavemente el cuerpo de la niña. Un olor ligero y dulce la recibió. Al aspirarlo, Priyanka la sostuvo todavía con más fuerza. No quería soltarla. Con una expresión seria, la acomodó en una silla de ruedas y caminó con rapidez, aunque llena de ansiedad. Su visión estaba borrosa y su cuerpo se sentía pesado. Si cerraba los ojos en ese momento, podía desplomarse. Pero reprimió todo eso y siguió avanzando con la niña. Sus preocupaciones y su ansiedad la empujaban. Tap. Priyanka se detuvo frente a una puerta. Detrás de ella se encontraba el hombre que se llevaría a su niña. Badom. Badom. ¿Por qué estamos aquí?, escribió la pequeña, mirando a Priyanka con unos ojos inocentes y vacíos. Priyanka no pudo reaccionar. Su respiración se volvió corta y agitada. La niña sostuvo su bata como de costumbre y escribió de nuevo. ¿Está bien? Sus palabras mostraban preocupación por el estado de Priyanka.
La niña parecía más preocupada por ella que por sí misma. Incluso ahora, Priyanka podía sentir la bondad natural de la pequeña. Contuvo las lágrimas. Sentía que algo dentro de ella se estaba rompiendo poco a poco. Intentó respirar despacio para no preocupar a la niña. Su rostro volvió a la habitual falta de expresión. Era una adulta, y su papel era aliviar las preocupaciones de la pequeña. No te preocupes por mí. Son de servicios sociales, te harán algunas preguntas. Solo responde con honestidad. Yo te estaré esperando aquí. La niña miró esas palabras sin moverse. Priyanka sabía que era lista y que entendía perfectamente lo que implicaban. Después de observarla tantas veces, era natural que la conociera. Sintió como el aura de la pequeña se volvía frágil. Sus manos no se movieron, estaba inexpresiva. Está bien. Era una respuesta típica, pero Priyanka pensó en el valor que debía haberle costado escribirla. Apretó los puños con fuerza y el olor de la sangre llenó el aire. Creak. La puerta se abrió, revelando a un joven con traje negro y una actitud profesional. Smack. Priyanka sintió un tirón inusual en su bata. Las pupilas de la niña temblaron con violencia. Era la primera vez que la veía así. Se confundió por aquella reacción extraña, pero enseguida entendió. Una idea que antes había descartado empezó a tener sentido. Una aura ensangrentada se dirigió hacia el hombre. Él empezó a sudar bajo aquella mirada y se acercó con profesionalidad. Hola, soy Jamie. Estoy aquí para ayudarte, no tienes que asustarte. Priyanka lo observó, analizando cada palabra en busca de sospecha. Hola. He notado que te gusta la doctora Priyanka, ¿quieres que se quede con nosotros mientras hablamos? El hombre lanzó una mirada a Priyanka. Sus piernas temblaban. Sí. Priyanka no ocultó sus ojos inyectados en sangre. El hombre se acomodó la corbata con incomodidad y se sentó. Priyanka y Jamie quedaron frente a frente. Su sola presencia ejercía una presión palpable. Todo lo que ella podía pensar era en las manos temblorosas que seguían aferradas a su bata. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te incomode? Traje negro. Badom. El corazón de Priyanka se disparó. Traje negro. ¿Por qué traje negro? Una reacción tan fuerte al hombre, una recuperación rápida y amnesia. Las piezas empezaron a encajar. Aquel hombre era una figura clave. Está bien. Veo que te gusta la doctora Priyanka, ¿hay alguien más con quien quisieras quedarte mientras hablamos? El hombre preguntó por los vínculos y relaciones de la niña. No, siguió interrogándola sobre varios temas. Sus palabras parecían simples, pero Priyanka notó cómo cada pregunta sacaba a la luz una parte privada de la mentalidad de la niña. Y también su falta de recuerdos y de sentido común. ¿Hay algo que necesites? ¿Cómo puedo ayudarte? Más sangre brotó de la mano de Priyanka. Miró al hombre con una frialdad aterradora. Quiero estar sola con la doctora Priyanka. Badom. Badom. Esas últimas palabras rompieron algo dentro de la mente de Priyanka. El mundo se volvió lento. Los hechos empezaron a cobrar sentido. La niña estaba extremadamente incómoda con ese hombre. El momento de su visita era extraño. Su sonrisa falsa se notaba. Los extraños dibujos del cuaderno. Las marcas de golpes y autolesiones. Y las reacciones ocasionales de la niña. Estaba evitando al hombre, probablemente porque de forma inconsciente sentía algo malo en él y en su departamento. La única persona en la que la niña podía confiar era Priyanka. Estaba luchando sola contra ese hombre, que intentaba aprovecharse de su falta de comprensión social. Si algo ocurría y la niña salía de su cuidado, Priyanka no estaba segura de lo que vendría después. Creak. Priyanka abrió la puerta. Smith. Una enfermera llorando esperaba afuera. Era María, que había llegado justo a tiempo. Hablaré con este caballero.
tú ve con María. ¡Bam! Sin darle tiempo a la niña para responder, Priyanka cerró la puerta con fuerza. Entonces, ¿qué fue todo ese sinsentido? Dijo conteniendo su agitación interna. Hola. El hombre abrió la boca, estúpidamente confundido. Bam. ¿De verdad crees que me voy a quedar aquí escuchando y asintiendo a esta mierda? Hola. El hombre tembló ante las palabras furiosas de Priyanka. ¿Crees que las cosas saldrán a tu manera solo porque ella no tiene registros? Priyanka dijo eso mientras lo agarraba del cuello. Ese señora, está malinterpretando. Solo estoy haciendo mi trabajo, tonterías. Slap. Su palabra fría atravesó el corazón de Jamie con la misma dureza que la bofetada. No puedo probar nada ahora mismo. Ni siquiera yo lo tengo todo claro, dijo mirándolo directamente a los ojos como una máquina rota. Pero mis instintos nunca me han fallado. ¡Pum! El hombre cayó lamentablemente al suelo. Priyanka tomó con calma una silla cercana y se sentó, observándolo con disgusto. Dame los documentos. ¿Qué? Los documentos de adopción. Dámelos. Señora, no sé qué está pensando, pero hay procesos, y esto debería discutirse primero con su familia. Tum, tum. Priyanka sacó lentamente su celular e hizo una llamada. Doug, soy yo. No, todo está bien. ¿Era su esposo? Jamie observó a la mujer sentada en el suelo sin atreverse a mover un dedo. Quiero adoptar a una niña. Sí, la de la foto. Connie la adorará como nueva hermana, ¿verdad? El silencio llenó la habitación. Jamie estaba acostumbrado a las situaciones extrañas, pero aquella mujer le provocaba más escalofríos que su propio jefe. Jamie cerró los ojos y rezó. Ya está. Ahora dame los documentos. Ella lo miró como si no fuera a aceptar ninguna objeción. En ese momento, un pensamiento cruzó la mente de Jamie. Debí haberme convertido en actor. Cuando el jefe de Jamie revisó su escritorio al día siguiente, encontró dos cosas. Un documento de adopción y una carta de renuncia. Documento de adopción. Solicitud de adopción de Asama Esbaran, nacida el 1 de abril de 2020, 9 años, sexo femenino. Carta de renuncia de Jamie. Jefe, me di cuenta de que la vida es demasiado preciosa como para desperdiciarla en una oficina. He decidido convertirme en actor en Kansas, así que por favor no me busque. Hay una solicitud de adopción sobre su escritorio. Le dejo este caso en sus grandes y brutales manos. Con cariño, Jamie. Capítulo 13. Historia secundaria, archivos secretos y... Nota, este capítulo ocurre antes de la creación del Imperio Diamante. En la era de las sombras, cuando el sol sea cubierto por la oscuridad, una estrella carmesí surgirá. Nacida del fuego y del dolor, desenterrará el abismo, y el mundo será consumido por su desesperación. Esa era la profecía más antigua de Solara. Algo que todos los niños conocían. El rojo era malvado, y debías evitarlo si querías vivir en paz. En los viejos tiempos, todos los niños pelirrojos eran asesinados apenas nacían. Pero en la actualidad, la gente de Solara ya no se lo toma en serio. La tecnología había avanzado hasta el punto de que la mayoría de las amenazas podían resolverse, y aún así el prejuicio contra las personas pelirrojas seguía existiendo. Durante décadas, el pueblo de Solara cometió uno de los mayores errores respecto a una profecía, tratar de evitarla. «Lárgate de aquí, basura», gritó furioso un hombre mientras arrojaba al suelo a una pequeña niña pelirroja. Su cuerpecito cayó en la tierra, cubierto de suciedad. Su bonito rostro estaba marcado por heridas, y todo su cuerpo estaba lleno de moretones. Sin embargo, su espíritu seguía siendo tan firme como una llama ardiente. «Jódete, imbécil», gritó la niña con ferocidad. Sus ojos estaban llenos de odio, lo bastante intensos como para repeler a la mayoría de la gente. ¿Hoy también te golpearon?
Preguntó un niño pequeño y peculiar. El niño y la niña tenían una larga historia juntos. Ambos eran huérfanos y muy pobres, y solo se tenían el uno al otro para sobrevivir. Quédate quieta, voy a desinfectarte, dijo el niño, cargando un viejo botiquín de emergencia como si lo hubiera hecho muchas veces. La niña permaneció quieta, aceptando en silencio sus manos hábiles. Sabes, Rebecca, si no le hubieras golpeado las pelotas, te habría dejado comer un poco de las sobras, dijo el niño con calma. Eso no es asunto tuyo. Respondió Rebecca con brusquedad, con la cara tan roja como su cabello. PFFT. Se rió el niño, burlándose de ese rostro encendido. Sabes que ese imbécil es un pervertido de mierda. ¿Quién querría comer comida de una basura que engaña a su propia esposa? Se justificó ella. GRRR. La cara se le puso completamente roja al oír el sonido vergonzoso de su estómago. Ah. Solo déjame encargarme de la comida, dijo el niño cansado mientras sacaba una manzana vieja de su bolso. Atrápala. Rebecca devoró la manzana roja sin vergüenza. Llevaba días sin comer y estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. No te preocupes. Cuando despierte mis habilidades, te devolveré toda la comida que me has dado, dijo la niña con orgullo. Era una vieja tradición de Solara, al cumplir 12 años, el poder del alma despertaba. Muchos huérfanos como ellos habían cambiado por completo sus vidas después de ese despertar. Los investigadores celestianos aceptaban a cualquiera que poseyera habilidades valiosas, ignorando su pasado y sus pecados, y hasta les daban comida y refugio. Rebecca esperaba poder mantenerse a sí misma y a su hermano una vez despertara su poder del alma. Sí, si sobrevivimos hasta entonces, te creeré, dijo el niño con sarcasmo. Mavren era un chico curioso y astuto, mientras que Rebecca era impulsiva y terca. Juntos eran la pareja más problemática de Ciudad Sol. Tengo un plan para sacarnos de aquí. No pelees innecesariamente, dijo Mavren con una mirada calculadora. ¿Un plan? Rebecca estaba confundida por sus acciones repentinas. Él siempre la metía en planes extraños y hablaba como si supiera todo sobre el mundo. SHH. Mira allí, susurró. Un grupo de 4 guardianes del sol custodiaba una caravana misteriosa frente al bosque oscuro. Mavren había memorizado todos sus hábitos y características. Los guardianes del sol estaban directamente asociados con los recursos celestes y solían transportar artefactos valiosos. Ese era el plan de Mavren para retirarse joven junto a Rebecca. Son las 9 de la noche. El grandulón se irá durante 5 minutos, y 3 minutos después de eso, los otros 3 se dispersarán por 2 minutos y medio. Esa será nuestra oportunidad, explicó con cuidado. Yo entraré por detrás y robaré un artefacto. Tú vigilarás si alguien se acerca y me avisarás con esto. Mavren le mostró un sol parlante, un dispositivo capaz de enviar mensajes cortos a poca distancia. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Rebecca, confundida. No importa. ¿Lo harás? Yo no dije que no. Entonces tómalo, dijo lanzándole el pequeño aparato. No tenemos tiempo que perder. Dicho eso, el niño corrió hacia la pequeña caravana y comenzó a buscar artefactos preciosos. Vaya, hay muchísimas cosas aquí, pensó mientras revisaba el contenido. Abrió rápidamente la cubierta y la visión que encontró lo dejó helado. En lugar de artefactos, había cuerpos parecidos al suyo. Algunos rostros le resultaban muy familiares. ¿Qué? Mavren, el grandote viene. Sin tiempo para procesar el shock, Mavren corrió con todas sus fuerzas. Nunca había corrido tan rápido. La adrenalina de haber visto aquellos cadáveres alimentaba todo su cuerpo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué hay cuerpos aquí? No era la primera vez que veía un cadáver, pero encontrarlos en una caravana asociada a la investigación celeste habría conmocionado a cualquiera en Ciudad Sol. Esto es grande, pensó.
Una conspiración en la que no quería verse involucrado, aunque tal vez ya era demasiado tarde para evitarlo. ¿Qué haces ahí?, gritó un hombre enorme con armadura ligera, sangre en el cuerpo y una espada en la mano. ¡Mierda! Mavren saltó alto, tocando con sus manos hábiles la parte superior del muro. Había preparado un plan de respaldo por si algo salía mal, pero nunca creyó que tendría que usarlo tan pronto. Espera ahí. El gran guardián del sol se acercó con una voz peligrosa, pero cuando saltó el muro, una sartén enorme le golpeó la cara y lo dejó inconsciente. Apenas habían pasado unos minutos. Por poco me atrapan, dijo Mavren aliviado. ¿Por poco? Una voz extraña sonó detrás de él. 3 guardianes del sol lo estaban esperando. ¿Por qué está tardando tanto? Rebecca esperaba ver aparecer a los otros 3 guardianes, pero contrario al plan de Mavren, no apareció nadie. Es extraño. Sabía que Mavren podía lidiar con uno, pero si aparecían más. Empezó a sentir una peligrosa corazonada. Rebecca se apresuró hacia donde Mavren había ido. Sus ojos no buscaban artefactos. Lo único en lo que podía pensar era en su hermano. ¿Dónde estás? Saltó alto y apoyó las manos en lo alto del muro. Allí vio la imagen de 3 guardianes del sol inconscientes y un brazo familiar tendido en el suelo. Mavren, dijo Rebecca con las pupilas temblando de shock. Se acercó al brazo y lo tocó con manos temblorosas. La sangre goteaba desde un corte limpio. Mavren debió haber luchado para sobrevivir y luego esconderse. Pero el único lugar donde podía ocultarse en ese espacio reducido era el bosque oscuro y denso. Nadie que entrara allí volvía con vida. ¿Quién? Sus ojos rojo claro se oscurecieron y sus manos temblaron de rabia. Miró al hombre grande todavía inconsciente y a la espada cubierta de sangre. Fuiste tú. Sus pequeñas manos sujetaron la espada. Aferrándola con fuerza por la empuñadura, dirigió la hoja hacia el hombre. Segundos después, una cabeza rodó por el suelo. Su odio no se detuvo allí. Los 3 guardianes restantes se convirtieron en sus nuevos objetivos. La noche quedó cubierta de rojo, un rojo oscuro y carmesí lleno de odio e injusticia. Fue el comienzo de todo. Capítulo 14. Historia secundaria. Diario de Asahi. Número 1. Decidí escribir un diario. Como alguien podría leerlo, creé un cifrado simple, reemplazando las letras del alfabeto por símbolos. Intentaré escribir aquí cada vez que pase algo importante. Número 2. No me agrada. Hay un límite para lo densa que puede ser una persona. ¿Por qué esa enfermera estúpida no puede respetar mi espacio personal? Por su culpa no puedo concentrarme en mis movimientos ni en mis dibujos. He decidido ignorarla. Número 3. Lectura de labios. Como la enfermera habla demasiado, intenté volverla útil leyendo sus labios. Pensé que, si lograba entenderlos, ya no necesitaría que nadie me escribiera las cosas. Pasé todo el día analizándola, pero todavía no pude entender ni una palabra. ¿De verdad estaba hablando inglés? Esto es más difícil de lo que pensé. Lo intentaré otra vez cuando domine mejor mis movimientos. No debería sacar conclusiones tan rápido. Número 4. Por un pelo. Hoy intentaron sacarme sangre. Estaba ansiosa mientras copiaba el sistema del médico para extraer sangre. El cuerpo de Gemma tiene sangre, pero no sé cuán humana es esa sangre. Estoy exhausta. Necesito un descanso. Número 5. Lo hicieron de nuevo. Parece que la sangre desapareció al cabo de un rato. Bueno, eso era de esperarse. Después de todo, el cuerpo de una gema no es más que una ilusión. Por suerte, asumieron que solo se trataba de un problema logístico. Tal vez, si agrego más energía, pueda hacer que dure más. Número 6. La odio. Hoy estaba mejorando el sistema de pensamiento paralelo de mi gema y esa enfermera estúpida me interrumpió en medio del proceso. Es tan frustrante.
Pasé toda la noche arreglándolo todo desde cero, simulando otra vez los latidos. ¿Ya mencioné cuánto la odio? La odio. Número 7. La mujer severa. La mujer que me robó mi primer beso resultó ser mejor de lo que imaginaba. No desperdicia mi tiempo con charlas triviales ni me interrumpe como la enfermera. Antes de cada examen me explica el proceso y me da toda la información que necesito. Gracias a ella puedo pasar los exámenes con seguridad. La enfermera podría aprender una o dos cosas de ella. A veces incluso me trae regalos. Número 8. Quiero morir. Hoy tuve una cita con una ginecóloga. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Mátenme. Alguien máteme. No puedo mirarla a los ojos. Durante el examen, no pude evitar escanear todo su cuerpo. Me siento una pervertida. Perdón por acosarla con la mirada, doctora. ¿Debería intentar recuperar mi gema? Tal vez, si arreglo mi sistema neural, podría morir del dolor. Número 9. ¿Un oso de peluche? Los regalos de la doctora se están volviendo cada vez más extraños. ¿Un oso rosa? ¿De verdad ese era su gusto? No, no debería juzgar. A cualquiera le puede gustar el color rosa o las cosas adorables. No es de mi agrado, pero no rechazaré su amabilidad. Número 10. Me sacó afuera. Fue muy amable de su parte. Había mucha gente, y todos se veían tan diferentes. ¿Será porque este es un mundo de caricatura? Todos tienen rostros tan distintivos. Mucha gente se me acercó hoy. Había olvidado lo incómodo que podía ser eso, pero fue divertido pasear con la doctora. Dibujo de un árbol. Decidí dibujar el árbol que vimos hoy. Así nunca lo olvidaré. Número 11. ¿Vieron mis dibujos? Ya no puedo dar la cara. ¿Quién dibuja tan mal? ¿Y si creen que estoy mentalmente enferma? Soy tan estúpida. 7 líneas de autoinsultos fueron ocultadas. Quiero morir. Número 12. Nada. Sorprendentemente, no pasó nada. La doctora actúa como si todo fuera normal. La enfermera también dejó de ser tan agobiante. Número 13. Tranquilo. Hoy no pasó nada. Fue un día tranquilo. Aproveché el tiempo para practicar mis movimientos y estoy realmente orgullosa de mi progreso. La doctora pasó un momento, pero se fue rápido. Parece ocupada. Espero que esté bien. Los doctores siempre están muy ocupados. Número 14. Melancolía. No quiero admitirlo, pero me he sentido un poco triste últimamente. A veces me golpea una ola de melancolía sin razón. La enfermera ya no habla. Ahora solo se me queda mirando, y es extraño. La doctora también parece muy ocupada. Estoy preocupada por ella. Me recuerda a la abuela. Siempre se siente como si estuviera ocultándome algo importante. Ojalá fuéramos más cercanas. En realidad no sé mucho sobre ella. Número 15. Traje negro. Priyanka, ese es el nombre de la doctora. Es un nombre peculiar. Hoy tuve un encuentro incómodo con un hombre de traje negro. Fue educado y amable, pero había algo intimidante en ese traje. En mi vida pasada lo habría manejado mejor. La enfermera me trajo de vuelta. Ha estado muy rara estos días, pero cuando la vi comportarse otra vez de forma tan extraña como siempre, me sentí un poco aliviada. Ya no me entiendo. La doctora sigue hablando con él. ¿Qué está haciendo si ya está tan cansada? Estoy preocupada. Siempre se sobrecarga de trabajo. Algún día podría morir por eso. ¿Cómo puede llamarse doctora si ni siquiera puede cuidarse a sí misma? ¿Y qué está haciendo el personal del hospital, dejándola trabajar hasta ese punto? ¿Habrá algo que yo pueda hacer? Pensaré en algo. La doctora siempre me ayuda. No quiero seguir limitándome a recibir. Este audio lo estás viendo en Suraudionovelas.
Capítulo 15. Dar y recibir. Como cualquier otro día, Doug estaba trabajando como guardia de seguridad en la playa. Doug y su familia se habían mudado a Arbor View el año pasado. Debido a su trabajo, se trasladaba con frecuencia y rara vez pasaba mucho tiempo en un mismo lugar. Por eso, incluso después de trabajar en esa playa durante casi un año, todavía no la sentía familiar. Su empleo no era del todo malo. Sus finanzas eran estables y podía mantener a su familia. Doug había admirado a las figuras de autoridad desde que era niño. Solía escuchar las historias de su abuelo sobre la vida militar con los ojos brillantes de admiración. Pero, para ser honesto, aquel trabajo no se parecía en nada a las grandes aventuras de su abuelo. Cuando se convirtió en guardia de seguridad buscaba aventura, pero la vida le enseñó que las aventuras eran una parte rara de todo eso. Solo estaba aceptando su realidad como algo inevitable y trabajando como un buen padre para su hija. Su vida era tan monótona como siempre, o al menos lo era hasta ahora. Doug vio unos ojos brillantes en medio de la playa. La visión fue tan aterradora que sintió escalofríos por todo el cuerpo. Clic. Doug encendió rápidamente la linterna. Durante un instante, la imagen de una criatura quedó clara. Detente ahí. Doug contuvo el miedo y se acercó a la figura. Por primera vez, sintió que realmente estaba viviendo una aventura. Tap. 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 Doug corrió con todas sus fuerzas hacia la figura, pero cuando llegó no había nada. ¿Qué era eso? Doug estaba confundido. Había corrido hacia un callejón sin salida, pero no había nadie allí. Ah. Cuando giró la cabeza, unos ojos brillantes lo miraban desde la oscuridad. Una criatura parecida a un león estaba allí, observándolo en medio de la noche. Doug tembló ante la visión. Con un ser humano quizá podría lidiar, pero los animales salvajes eran otro asunto. Ruguar. De repente, el animal rugió frente a él y un agujero mágico apareció en el aire. Tap. 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 El león caminó como si nada hubiera ocurrido y entró en el agujero sin siquiera mirarlo. Frog. Frog. Doug se restregó los ojos repetidamente, incapaz de comprender lo que acababa de ver. ¿Cómo demonios iba a reportar algo así? ¿Y si la gente pensaba que estaba loco? Diputado Deep. Antes de que pudiera procesarlo, su teléfono emitió un sonido. Doug seguía confundido. Su corazón todavía latía con fuerza por el encuentro con el animal salvaje, pero de alguna manera logró responder. ¿Hola? Doug, soy yo. La voz era de su esposa, Priyanka. Su tono tenía una frialdad y una seriedad inusuales. El ambiente cambió de golpe. ¿Pasó algo? ¿Quieres que vaya al hospital? No, todo está bien. Doug sabía una cosa. Definitivamente nada estaba bien. Priyanka nunca llamaría para interrumpir su trabajo. Ambos respetaban el espacio del otro y no se interferían a menos que fuera una emergencia. Quería entender la situación para poder ayudarla. Su corazón empezó a acelerarse, ya no por miedo, sino por ansiedad por su esposa. Quiero adoptar a una niña. ¿Había escuchado mal? Por alguna razón, su esposa había empezado a hablarle de adoptar una niña por teléfono. Doug organizó rápidamente los hechos en su cabeza para entender la situación. En esos días, su esposa se había encariñado especialmente con una niña peculiar. Recordó una foto que ella le había mostrado. Era una niña preciosa, de ojos como joyas y una apariencia enfermiza. ¿La niña del árbol? Sí, la de la foto. Mi amor, te entiendo, pero sería mejor hablar esto con calma juntos. ¿Cómo se sentiría Connie si de repente lleváramos a casa a una niña desconocida? Connie adorará tener una hermana nueva, ¿verdad? Doug sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su esposa ya había tomado una decisión. Él sabía muy bien que, una vez que ella usaba ese tono cínico,
Por mucho que alguien intentara hablarle, no iba a cambiar de idea. Doug no pensaba que Priyanka fuera irracional, más bien, era brutalmente racional en comparación con él. Le había tomado mucho tiempo ablandar su corazón mientras salían juntos, precisamente por lo recta y dura que era. Creía que ese también era uno de sus encantos, y a él le gustaban las mujeres decididas y proactivas como su esposa. Si estaba hablando así, entonces algo debía de haber ocurrido. Doug recordó el estado en el que Priyanka había estado esos días. Casi no volvía a casa, y cuando lo hacía, se quedaba despierta revisando su cuaderno para analizar datos del hospital. Seguro que esto estaba relacionado con la niña de la foto. Está bien. Cualquiera podría decir que estaba loco por aceptar a una niña durante una llamada, pero eso solo demostraba cuánto confiaba en el juicio de Priyanka. Si las cosas salían mal, siempre podrían reconsiderarlo. Saí. Doug se masajeó las sienes por todos los sucesos repentinos que lo golpeaban de una vez. Ahora tenía dos asuntos con los que lidiar. Un extraño león mágico suelto por la ciudad de noche y una nueva niña cuya adopción había aceptado por teléfono. Sin duda, estaba viviendo varias aventuras a la vez. ¿Qué está haciendo? Eso era lo único que Peridot podía pensar al ver a una enfermera acariciando un celular entre lágrimas. Habían pasado algunas horas desde que Peridot conoció al amable hombre de servicios sociales. Nunca esperó que eso causara semejante efecto en la enfermera parlanchina. La única conversación que habían tenido fue una pequeña negativa a su petición de pasear juntas. Sniff. Sniff. La enfermera abrazó de forma intrusiva la cabeza de Peridot con ambos brazos, como si no quisiera soltarla nunca. Parecía estar diciendo algo incomprensible. Como siempre, Peridot decidió ignorarla. Estaba pensando en la doctora seria, que se había marchado de forma abrupta. ¿Por qué hizo eso? Peridot se había esforzado muchísimo por terminar tan rápido como pudiera por ella, pero la doctora simplemente se quedó allí con el hombre. Parecía trabajar demasiado todos los días. Peridot estaba preocupada por su amiga adicta al trabajo. Siempre se excedía. Sniff, la enfermera parlanchina, empezó a olerle el cuello de manera extraña. Parecía que hoy estaba llevando su comportamiento al límite. Peridot admitía que la enfermera tenía buena apariencia, pero su personalidad era tan mala que anulaba por completo su atractivo. Creak. La puerta se abrió y apareció un hombre. La enfermera la soltó de mala gana con una cara llorosa. El hombre pareció estremecerse por un instante al ver a la enfermera. Saí. Sin esa intrusa, Peridot por fin pudo pensar con claridad. Estaba pensando en su nueva vida en un orfanato y en lo que haría a partir de ahí. Hasta ahora solo había pensado en sobrevivir, pero ahora podría reintegrarse a la sociedad. No sabía cuántos meses habían pasado desde que llegó a este mundo de caricatura, aunque probablemente no habían sido pocos. Peridot siempre había pensado que su suerte era horriblemente mala. Murió atragantada con una manzana, reencarnó en un mundo abandonado y perdió todos sus sentidos intentando escapar de él. Después de escapar, conoció a un extraño león rosa mientras casi moría de dolor. Cuando por fin consiguió algo de estabilidad, fue llevada a un hospital y tuvo que pasarse las 24 horas del día simulando a la perfección un cuerpo humano. Peridot se prometió a sí misma que lo primero que haría al salir del hospital sería dormir profundamente. Solo quería descansar de todos esos problemas y mantenerse alejada del original. Ya no quería seguir privándose de una buena noche de sueño. Estaba mentalmente agotada. Imaginó su nueva vida una vez recuperara otra vez sus sentidos, y lo hizo con esperanza. Su optimismo era lo que la había llevado hasta allí. Creak. La puerta volvió a abrirse, pero esta vez entró una mujer más madura. Peridot pudo reconocer su silueta con facilidad. Perdón por tardar. ¿Está bien? Peridot sujetó su bata como de costumbre y comenzó a analizar otra vez su cuerpo. Era terrible. Y así termina el video de hoy.
No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fix del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.